Partes del computador presentado por Isabel Castro Fajardo, Diego Alejandro Torres Correa y Ricardo Adolfo Rodríguez Capote. Ahora vamos a conocer y aprender sobre las partes de la computadora. A estas partes se les conoce comúnmente como hardware de la computadora y comprenden todos aquellos elementos físicos y tangibles de la computadora, dentro de los cuales se comprenden teclado, monitor, disco duro y CPU. Es importante conocer las partes de la computadora porque así sabrás qué características son las que necesita tener tu computadora para que puedas realizar mejor tu trabajo o divertirte como se debe. Estas se pueden clasificar en 5 tipos. Uno de ellos es la unidad de procesamiento, quien es el corazón de nuestro computador. Allí se encuentran los elementos electrónicos más importantes. Esta unidad es la responsable de procesar los datos que le enviemos. La unidad de procesamiento se encuentra dentro del case de nuestro computador. Unidades de almacenamiento. Este tipo de hardware se encarga de almacenar la información que utilizamos en la computadora. Sin estas unidades no podríamos almacenar nuestros archivos. Las unidades de almacenamiento pueden ser disco duro, unidad de disquetes, grabador de CD o DVD, memoria USB y disco duro externo. Las unidades de entrada nos permiten enviar la información hacia la unidad de procesamiento para que ella realice alguna tarea, ya sea calcular alguna fórmula o almacenar algún archivo en la unidad de almacenamiento. Las unidades de entrada pueden ser teclado, mouse, webcam, gamepad y escáner. En las unidades de salida nos permiten recibir las respuestas emitidas por la unidad de procesamiento. Las unidades de salida pueden ser monitor, parlantes e impresora. Unidades de entrada y salida son aquellos elementos que pueden funcionar tanto para ingresar información como para recibir información. Un ejemplo de ellos son las pantallas touchscreen que nos muestran información y a la vez podemos interactuar con lo que vemos en ella. Las partes más importantes de la computadora: el chasis, la carcasa en donde van ensamblados los componentes internos de la computadora. Algunos cases especializados tienen sistemas de refrigeración para disipar mejor el calor. La fuente de poder es una caja metálica que va dentro del case y es la responsable de distribuir la energía eléctrica que utilizarán los componentes del sistema. La fuente de poder es de vital importancia ya que debe contar con suficiente potencia, estabilidad y confiabilidad para dar energía a los componentes electrónicos de la computadora. La placa madre es una de las partes de la computadora de vital importancia. Allí es donde se ensamblan el procesador, las tarjetas de memoria RAM, la tarjeta de video, la tarjeta de red, la tarjeta de sonido, la tarjeta de módem, entre otros. La placa madre tiene que ser compatible con el modelo de procesador que vayas a colocar, la velocidad de las tarjetas de memoria RAM o la interfase de la tarjeta de video que pienses instalar. El procesador es el cerebro de la computadora. Este microprocesador se encarga de procesar toda la información que le entreguemos. Hoy en día existen procesadores que cuentan con más de un núcleo de procesamiento y esto se traduce en un mejor rendimiento al realizar varias tareas en simultáneo. Las velocidades de los procesadores se miden actualmente en GHz y nos indican qué frecuencia de la señal de reloj maestro es la unidad central de procesamiento. Mientras más rápido sea el procesador de tu computadora, más rápido responderá a cualquier solicitud de proceso. La memoria RAM. Toda la información que es utilizada para el procesador de la computadora se almacena previamente en la memoria RAM. Cualquier programa que se ejecuta en la computadora se encarga temporalmente en la memoria RAM para que el procesador pueda utilizarla y procesarla. Las memorias RAM vienen en distintas velocidades, las cuales se miden en megahertz. Mientras más rápida sea la velocidad de la memoria RAM, más rápido podrás cambiar la ejecución entre programas. Es decir, puedes estar usando un navegador de internet y cambiar rápidamente a un editor de imágenes sin que éste se vea afectado por rendimiento y respuesta. El cooler, fan o cooler, como se dice en español. Ventilador que se utiliza en los gabinetes de computadoras y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. Por lo general, el aire caliente es sacado desde el interior del dispositivo con los coolers. Los coolers se utilizan especialmente en las fuentes de energía, generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora. Actualmente también se incluyen coolers adicionales para el microprocesador y placas que pueden sobrecalentarse. Incluso
incluso a veces son usados en distintas partes del gabinete para una refrigeración general. Aquí vemos por ejemplo un cooler que podría uno decir que es para una placa que está con overclocking, ya que el tamaño del cooler es exagerado con relación a la placa madre y al procesador. En muchos casos, cuando aumentamos los ciclos del reloj que vienen de fábrica, es necesario tener estos coolers especiales para que la máquina trabaje adecuadamente. El disipador. Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar las temperaturas de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la segunda ley de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire, permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente. Como podemos observar, esto es muy similar al radiador que tiene un vehículo. En algunos casos, en supercomputadoras o máquinas que son utilizadas para hacer cálculos a alta velocidad, donde se manejan muchísimos núcleos, incluso la refrigeración puede ser basada en agua. Pues son sistemas que tienen que ser muy bien construidos, ya que pues una fuga de agua sería fatal en una computadora, pero el funcionamiento es muy similar al del radiador de un automóvil. El disco duro. Aquí es donde se guardan los archivos, programas y sistemas de la computadora. Los discos duros vienen en distintas capacidades. Mientras mayor capacidad tenga el disco duro, más archivos podrá almacenar. Hoy en día se pueden encontrar discos duros de 2 terabytes o más. Los discos duros tienen distintas interfaces, lo que significa que existen discos duros con distintos tipos de conectores que se integran a la placa madre. Estas interfaces pueden ser IDE, SATA, SAS, SCSI, FC y USB. Existen 2 tipos de disco duro: los tradicionales, que están compuestos en su interior por varios platos que giran y almacenan la información, y los discos de estado sólido o SSD, que usan memoria no volátil como la memoria flash. Es importante mencionar que los discos duros SSD o de estado sólido actualmente están cambiando el panorama en cuanto a rendimiento y durabilidad de las unidades de almacenamiento llamadas discos duros, ya que se permiten accesos a altísimas velocidades y es mucho más fiable, ya que no cuentan con partes mecánicas, que son las que primero fallan en estos discos duros. La tarjeta de video. Las tarjetas de video se utilizan de última generación, se integran a tu computadora utilizando la interfaz PCI Express. Algunos modelos antiguos utilizan la interfaz AGP que va desde el 1X hasta el 8X. Las marcas más reconocidas de tarjetas de video son Nvidia y ATI. Estas empresas incluso proveen de microchips de procesamiento de video a otras como Zafir o Gigabyte para que ellos fabriquen las tarjetas y utilicen como núcleo sus chips de video. Los tipos de memoria en las tarjetas de video pueden ser GDDR2, GDDR3, GDDR4 y GDDR5. Como nota adicional, pues a estos chips de procesamiento, que son CPUs, se les llama GPU. En muchos casos la potencia de cálculo de estas GPU está siendo aprovechada por aplicaciones que necesitan hacer cálculos intensivos, por las características computacionales y de procesamiento que tienen estos núcleos. En algunos casos, por ejemplo, para hacer procesamiento en aplicaciones Java, se está tratando de aprovechar el procesamiento de las GPU para incrementar el rendimiento. La tarjeta de sonido. La mayoría de las placas madre ya tiene integrada una tarjeta de sonido, pero si quieres tener mayor funcionalidad y potencia, siempre tienes la posibilidad de agregar una tarjeta de sonido extra con capacidades especiales. Las tarjetas de sonido pueden tener distintas interfaces, lo que quiere decir que pueden ser integradas a tu computadora de distintas maneras. Estas interfaces pueden ser PCI, ISA, PCI, MSIA o USB. En este párrafo anterior se me olvidó recordar o mencionar más bien que las tarjetas de video alcanzaron a conectarse a interfaces ISA y a interfaces PCI sencillos. O sea, no solamente se han utilizado en interfaces AGP y PCI Express, sino en interfaces más antiguas. Aquí tenemos la tarjeta de red, que actualmente la tarjeta de red ya viene integrada en la mayoría de las placas madre que se venden en el mercado. Esta tarjeta nos permite conectar en un cable de red con conector RJ45 a otro dispositivo de red como un router, por ejemplo. Las tarjetas de red también pueden ser inalámbricas y estas tienen distintas clases. Estas tarjetas suelen conocerse como tarjetas de red Wi-Fi y la clase depende del estándar de comunicación que soportan.
Estos estándares son el IEEE 802.11b, el IEEE 802.11g e IEEE 802.11e, y cada uno de ellos ofrece distintas tasas de transferencia de datos que van desde 11 megabits por segundo, 54 megabits por segundo y 300 megabits por segundo respectivamente. Correas de bus de datos. La función principal de esas correas de bus de datos lleva la información a los diferentes dispositivos o componentes internos del computador. Hay diferentes modelos. Los primeros modelos de imagen son correas de datos color rojo, son de tipo SATA, y las de abajo color blanco son de tipo ATA o IDE. Los primeros modelos o antiguos son los SATA o IDE, los gruesos, y la tecnología nueva son SATA color rojo y delgados. El monitor. El monitor es el principal periférico de salida de la computadora. El monitor es la pantalla, también llamado pantalla, en donde podemos observar la información que nos muestra la computadora. Actualmente la mayoría de monitores que se encuentran en el mercado son LCD, reemplazando a los antiguos monitores de caja grande CRT, ya que son más fáciles de manejar, son más económicos, consumen menos energía y adicional no se les denota el parpadeo de pantalla que tenían los equipos antiguos. Para conseguir una óptima calidad de imagen, como lo vimos anteriormente, hablando de las tarjetas de video, se pueden integrar a la computadora para que mejoren de manera significativa la forma de recepción de imagen de la computadora por medio del monitor. El teclado. El teclado es el principal periférico de entrada de la computadora. Es muy similar la forma y la información que tenían anteriormente las máquinas de escribir, con un teclado numérico, un teclado alfabético, y adicional a este tiene el teclado alfanumérico, que son las teclas del F1 al F12, que se encuentran en la parte superior del teclado. Adicional encontramos la tecla escape, que también es otra tecla que no traería un teclado de una máquina de escribir. También podemos encontrar varias teclas funcionales en la parte superior, donde se puede ingresar directamente a páginas de internet, correos, para el control del volumen de la música, para pasar las canciones. Contamos con unas teclas de desplazamiento también aquí en la parte derecha, y otro teclado numérico para más fácil acceso. Hoy en día en el mercado hay adicional también encontramos las teclas Enter e Intro, que son una tecla para ejecutar funciones. Existe también teclados inalámbricos donde se trabajan directamente por un sensor, un receptor y transistor de interfaz de USB, para evitar el cableado de los antiguos teclados. Mouse o ratón. El mouse es un periférico que detecta el desplazamiento mediante sensores. Algunos los mouse antiguos, en vez de tener un láser por debajo, contaban con una bolita que mediante su movimiento por fricción hacía el mismo desplazamiento del mouse en pantalla. Y hoy en día los mouse cuentan con un láser o un sensor para detectar el movimiento. Aquí vemos dos opciones de mouse. También en el mercado se pueden encontrar diferentes modelos, algunos de forma ergonómica para mejor manejo de la mano, más comodidad y para evitar dificultades como el túnel carpiano. Los mouse tienen grados de sensibilidad al movimiento, lo que mide el DPI o puntos por pulgada. Lo que quiere decir este número es la cantidad de pasos que reporta el mouse al detectar un desplazamiento de 1 pulgada. Lector o grabador de CD o DVD. Este es un periférico de entrada y de salida, ya que nos permite ingresar información mediante CDs o DVDs, o al mismo tiempo, vulgarmente hablando, podemos hablar de un quemador. Se puede quemar la información y sacarla directamente en un CD o en un DVD para que sea utilizado en otro equipo. Los lectores y grabadores de CD vienen con distintas velocidades que se indican como múltiplos de 1350 kilobytes por segundo. Cuando vemos las especificaciones en una grabadora de DVD, se tiene 16x de revolución de velocidad de grabación, lo que sugiere decir que puede grabar una tasa de transferencia de 21.600 kilobytes por segundo. La unidad de disquete, quisimos agregar esta unidad al trabajo porque fue uno de los más grandes apoyos de información
para transferir información de un equipo a otro, pero lastimosamente debido al poco almacenamiento de estos disquetes, solamente contaba con 3.2 megas, si no estoy mal, 3.5 megas. Era poca información lo que se podía tener aquí, y luego cuando resurgió la USB, donde nos permitía por menor precio tener muchísima más capacidad de almacenamiento, esta unidad prácticamente se recogió. Pero de todas maneras, aún las unidades de disquete son utilizadas en algunos casos donde las computadoras aún se requiere guardar información mediante disquetes, como archivos de mucha antigüedad. Pero de todas formas es muy poco probable, ya que los disquetes cuentan con muchas fallas debido a que trabajan con una cinta que puede ser dañada fácilmente o se puede llenar de hongos. La unidad multilectora de tarjetas, esta fue la unidad que reemplazó al disquete, donde vemos aquí la entrada del USB, donde adicional a eso también se pueden insertar tarjetas micro SD, que son utilizadas en cámaras digitales, y otras ranuras especiales para ingreso y salida de información. Son componentes que leen y escriben datos en medio de soporte de almacenamiento y juntos conforman la memoria o el almacenamiento secundario de la computadora. Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura o escritura en un medio o soporte donde se almacenan o guardan lógica y físicamente los archivos de un sistema informático. Impresora multifuncional. Esto es un periférico de entrada y de salida, ya que nos permite ingresar información mediante el escáner o sacar o de salida, porque permite hacer la impresión de documentos y de información creada desde el equipo. Las impresoras pueden ser de dos tipos: de inyección de tinta o de impresión láser. Las de inyección de tinta son más económicas y son las que se usan mayormente a nivel de usuarios de casa. Las de impresión láser son más caras, pero ofrecen un menor costo en hoja de impresión, ya blanco y negro. Las impresoras tienen distintos grados de resolución que se miden en dpi, que indica la cantidad de microgotas que son capaces de imprimir en una pulgada de papel. Aquí vemos entonces un ejemplo de una impresora multifuncional, donde adicional a esto también se pueden encontrar algunas en el mercado que con la adición de fax. Los parlantes son el método de salida de sonido de la computadora, donde se pueden manejar diferentes tipos de parlantes de acuerdo al número de baffles que tengan. En este caso hay de 2.0, 2.1, 5.1, 8.1 o superior. El valor que se da a los puntos se indican el número de canales o altavoces de satélite, mientras que el valor que además del punto se indica la cantidad de subwoofer. Para mejorar también el sonido, al igual que en la pantalla, muchos equipos utilizan la entrada de audio para mejorar las tarjetas de audio de sonido, para mejorar el sonido que saldría por los parlantes. Y por último, aunque no es directamente una parte de la computadora, está el estabilizador de voltaje, o conocido en el mercado como regulador, que nos permite estabilizar el voltaje en la suma de importancia para evitar sobrecargas de energía en la computadora. El estabilizador se conecta directamente al toma de corriente, y luego la computadora se conecta al estabilizador, que le provee la energía eléctrica estable y segura. Esto funciona con una parte, se pueden conectar varias partes del equipo. Puede ser la pantalla, conectar de pronto algunos baffles que vienen de forma externa, conectar la CPU para que tengamos adicional a esto varias cosas conectadas a él, y obviamente teniendo la seguridad de que si va a haber de pronto alguna falla eléctrica, nos va a regular la energía y evitar que se nos dañe el equipo. Tenemos aquí la cibergrafía de donde sacamos la información anteriormente expuesta. Muchísimas gracias por la atención prestada.